Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Es para nosotros de mucha alegría estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Les enviamos un saludo de parte de nuestros pastores Henry y Lucy y de los maestros Diana y Edgar. Hoy empezaremos a hablar de un libro que está en la Biblia y es escrito por un profeta llamado Jeremías. Resulta que el pueblo de Dios había estado desobedeciendo y haciendo lo que a Dios no le agradaba. Habían dejado al verdadero Dios y se habían ido tras ídolos. Dios levantó muchos profetas que les decían las consecuencias de ese pecado, pero ellos no escucharon y por consiguiente no obedecieron. Entonces, ese pecado le trajo una consecuencia y la consecuencia fue que ellos iban a ser tomados y llevados cautivos o esclavos a un pueblo muy poderoso llamado Babilonia. Y Jeremías fue uno de esos profetas que Dios usó para hablarle a su pueblo acerca de la esclavitud, acerca de la cautividad que ellos iban a vivir allí. Pero también Jeremías cumplió la función de hablarles, de permanecer fiel al Señor y al pacto. Veamos el siguiente video. Sección acerca de Israel. Primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel a arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. ¿Qué les pareció el video? Chévere, ¿no? Bueno, el título para la lección del día de hoy es Echar raíces. Y nos enfocaremos en una porción de la Biblia que está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 1 al 14. Y es una carta que Dios le dice a Jeremías que escriba y se la envía a su pueblo que está cautivo en Babilonia. Con base a esos versículos vamos a ir contestando unas preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué se trataba la carta? Y en esta carta Dios le dice a Jeremías que le hable al pueblo diciéndole que su comportamiento allí en Babilonia debería ser ejemplar, como por ejemplo, que construyeran casas, que se casaran, que tuvieran hijos y que se aseguraran que sus hijos también cuando crecieran se casaran e hicieran lo bueno ante todos allí. También les decía que rogaran por el pueblo de Babilonia para que Dios prosperara al pueblo. También les advierte en esa carta que no se dejen engañar de los falsos profetas, que no crean en los sueños que ellos dicen tener, sino que busquen al Señor y se vuelvan a Él. Era un tiempo que el Señor les permitía volverse a Él, pero que reflexionaran e hicieran las cosas de manera diferente. La segunda pregunta habla de, el Señor les dice que lo busquen, que Él se dejará encontrar, pero la pregunta es, ¿cómo? El Señor le dice que Él escuchará la oración que ellos hagan y
que Él se va a dejar encontrar de quienes lo busquen de todo corazón. Así que el cómo es buscar al Señor de todo corazón. Y el Señor les dice algo, les dice que Él estará con ellos y que los hará libres de la esclavitud. Y les hace promesas, les dice que los va a reunir de todas las naciones y los va a llevar a Jerusalén. Otra vez los va a restaurar. Pero viene la tercera pregunta, ¿cuál era el plan de Dios? Dios le dice que en esa carta que cuando pasen 70 años de estar cautivos en Babilonia, el Señor los hará volver a Jerusalén. Pero la actitud de ellos debía ser diferente. Ellos debían abrazar el plan de Dios, el cual no era malo, sino que por el contrario, los planes de Dios son buenos. También les dice el Señor que les dará un futuro y una esperanza, un futuro lleno de bienestar. En el día de hoy el Señor también quizás nos habla a nosotros y se muestra como ese Dios bueno y amoroso que corrige a su pueblo. A ti y a mí nos corrige como su pueblo, pero también nos ama mucho. Por esa razón Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos si lo buscamos de todo corazón. También es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar a todas esas personas que nos dirigen a buscar al Señor. También que leamos la Biblia, que oremos todos los días y que podamos ser guiados por la palabra del Señor y que lo conozcamos cada día más. Esa es la invitación para el día de hoy. Conozcamos al Señor y Él nos hará libre de toda cautividad. Entonces, espero que tengan un feliz resto de día. Dios los bendiga. Ahí les dejamos la guía para que contesten algunas preguntas. ¡Chao!